Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una súper bienvenida. Yo soy, y estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos hace suspirar, soñar y, por qué no, hasta un poquito envidiar, a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién no recuerda a estos dos bombones en Medcezir? La química, la pasión, la historia. Era simplemente inolvidable. Y hoy vamos a desenterrar secretos, a revivir momentos y a especular un poquito sobre su icónico romance, porque el título lo dice todo, a Atay y Serine, playa, amor y pasión. Secretos revelados en la arena. Prepárense para descubrir detalles jugosos y para revivir una de las parejas más queridas de la televisión turca. Pero antes de que comencemos a desentrañar todos los secretos, quiero recordarte que si te gustan los chismes, las noticias de tus actores y actrices favoritas, y todo lo que sucede en el mundo de las telenovelas, este es tu lugar. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Ya saben, es gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, vamos a darle candela. Para entender el fenómeno Atay y Serine, tenemos que remontarnos a 2013. Fue en ese año cuando Medcezir, la adaptación turca de DOC, llegó a nuestras pantallas, pero con un toque turco muy característico. Y ahí estaban ellos, Atay Ulusoy como el rebelde Yaman Koper, y Serine Sarkaya como la sofisticada y problemática Mira Beylice. Desde el primer episodio, la chispa entre ellos fue innegable. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, era puro fuego. La química entre ellos era como un imán, atrayendo a los espectadores a su historia. La serie en sí fue un éxito rotundo. La historia de amor prohibido, las familias complicadas, la moda, la música, todo resonó con el público. Medcezir capturó la esencia de la juventud turca con sus anhelos, sus sueños y sus conflictos. La adaptación de DOC fue muy bien recibida, pero con un toque turco único que la hizo destacar. Pero sin duda, lo que más impactó fue la química entre Atay y Serine. Era palpable, tangible, algo que trascendía la pantalla. Y claro, esto no pasó desapercibido para nadie. Empezaron los rumores, las especulaciones, los titulares. Son Atay y Serine y más que amigos, el romance de Medcezir traspasa la ficción. La curiosidad del público era insaciable. Y sí, amigos, por lo que parece, los rumores eran ciertos. Aunque ninguno de los dos confirmó abiertamente su relación en ese momento, las fotos, los paparazzi, los testigos, todo apuntaba a que sí, entre ellos había algo más que una amistad. Se les vio juntos en múltiples ocasiones fuera del set, disfrutando de cenas románticas, paseando por la ciudad, e incluso vacacionando en playas paradisíacas. La prensa turca, siempre al acecho, no tardó en capturar esos momentos. Y aquí es donde entra la playa del título. Los medios turcos estaban obsesionados con captar cualquier momento de la pareja. Las fotos de Atay y Serine disfrutando del sol y la arena, tomados de la mano, abrazados, eran la sensación. Recordemos que en esa época no existían las redes sociales como las conocemos hoy, así que las revistas del corazón y los portales de noticias eran la principal fuente de información. Y ahí, en sus páginas, se publicaban fotos y reportajes de sus escapadas románticas. Imagínense la locura. La prensa del corazón, ávida de material, seguía cada uno de sus movimientos. Las playas se convirtieron en el escenario perfecto para inmortalizar su amor. Las imágenes de Atay y Serine y en la playa se convirtieron en portadas de revistas y tema de conversación nacional. La arena, el sol, el mar, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y felicidad. Se les veía relajados, cómplices, disfrutando de su tiempo juntos. Estas fotos alimentaban la fantasía de los fans y aumentaban el interés en la serie. La playa se convirtió en el símbolo de su amor. Ahora bien, amor y pasión. Absolutamente. La relación entre Atay y Serine parecía estar llena de pasión. Eran jóvenes, guapos, exitosos, y enamorados. La intensidad de su amor se reflejaba en cada escena de Medcezir. Sus besos eran apasionados, sus peleas eran dramáticas, sus reconciliaciones eran épicas. Era todo un torbellino. La pasión que sentían era palpable, no solo en la ficción, sino que parecía irradiarse en la vida real.
La conexión entre ellos era tan fuerte que trascendía la pantalla. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se tocaban, en la intensidad de sus emociones. Era un amor joven, intenso y lleno de energía. La pasión era el motor de su relación, tanto en la serie como en la vida real. Los fans se enamoraron de su historia, de su complicidad. Y de la forma en que se amaban. Y llegamos a los secretos revelados en la arena. ¿Qué secretos? Bueno, aunque la relación entre Atay y Serini fue relativamente corta, la prensa turca siempre estuvo atenta a cualquier detalle. Se rumoreaba sobre discusiones, sobre celos, sobre las presiones de la fama. La arena en este caso simboliza ese espacio privado y vulnerable donde, a pesar de las fotos y los rumores, la pareja intentaba mantener su intimidad. La arena, testigo silencioso de sus momentos de felicidad, también guardaba los secretos de sus conflictos. Los secretos que se escondían en la arena eran los detalles de su relación que no se veían en las fotos. Las discusiones, los celos, las dudas, todas esas cosas que forman parte de cualquier relación. La presión de la fama, las agendas apretadas, la constante vigilancia de los paparazzi, todo esto seguramente afectó su relación. La arena, con su naturaleza efímera, simboliza la fragilidad de su amor, que a pesar de su intensidad, no pudo resistir las tormentas. La relación terminó, pero la verdad, nadie sabe muy bien por qué. Algunos medios especularon sobre infidelidades, otros sobre incompatibilidad de caracteres, otros simplemente sobre que la relación no podía soportar la presión de la fama. Lo cierto es que de un día para otro, dejaron de aparecer juntos. Y aunque ambos siguieron sus carreras con éxito, el recuerdo de su amor en Medcezir, y en la vida real, permaneció en la memoria de todos. El final de su historia dejó un vacío en el corazón de los fans. Después de su ruptura, Atay y Serini tomaron caminos diferentes. Atay se convirtió en una de las estrellas más importantes de Turquía, protagonizando series como Yerde y The Protector. Su talento y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más solicitados del momento. Serini, por su parte, consolidó su carrera como actriz y modelo, participando en series como Fi y Alice in Wonderland. También incursionó en el mundo de la moda, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Ambos han demostrado su talento y su versatilidad en diferentes proyectos, pero su química sigue siendo inigualable. Hoy en día, tanto Atay como Serini han encontrado la felicidad en sus vidas personales. Atay está en una relación estable y parece estar muy feliz. Ha sabido mantener su vida privada alejada de los focos. Serini también ha tenido sus relaciones, pero prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Se concentra en su carrera y en sus proyectos personales. Pero, ¿qué se debe todo este misterio en torno a la pareja? No se sabe con exactitud los detalles de su rompimiento, pero, en el mundo del espectáculo, a veces, los amores más intensos son los más efímeros. La fama, las presiones y las agendas apretadas pueden pasar factura a cualquier relación, incluso a las más apasionadas. El misterio que rodea su ruptura solo ha alimentado la curiosidad del público. Pero volviendo a Medcezir, lo que es innegable es que la serie marcó un antes y un después en sus carreras. Y su química sigue siendo tema de conversación. Los fanáticos de Medcezir todavía sueñan con una posible reunión. Y aunque parece poco probable que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto a corto plazo, la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? La serie les abrió las puertas al éxito y los convirtió en ídolos de masas. Ahora, ¿quieren un secreto? Yo soy de los que creen que siempre hay un poco de verdad en los rumores. Y creo que la pasión que vimos en pantalla no fue solo actuación. Ahí hubo algo más. Y eso es lo que hace que su historia sea tan especial. La conexión que tenían era innegable, y eso es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Así que, amigos, ¿qué aprendimos hoy? Primero, que Medcezir fue una serie icónica que nos regaló una historia de amor inolvidable. Segundo, que Atay y Serini eran una pareja que encendía la pantalla y que su romance traspasó la ficción. Tercero, que la fama y las presiones pueden ser muy fuertes para cualquier relación. Y por último, que el recuerdo de Atay y Serini siempre permanecerá en nuestros corazones. La historia de Atay y Serini nos recuerda que el amor en el mundo del espectáculo, aunque intenso y apasionado, puede ser frágil. La fama, las presiones y las expectativas del público pueden afectar cualquier relación, incluso las más sólidas.
Sin embargo, el recuerdo de su amor en Medcezir, y en la vida real sigue vivo en la memoria de los fans. Y con esto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Atai y Sereni. ¿Qué les pareció? ¿Ustedes también eran fans de esta pareja? ¿Qué recuerdan de Medcezir? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Compartir este vídeo con otros fanáticos de Medcezir es una excelente manera de revivir los recuerdos y debatir sobre la historia de amor de Atai y Sereni. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y mucho más sobre el fascinante mundo de las telenovelas. Adiós. Y hasta la próxima.